más que una ponencia más formal, académica, me parece que la idea es que lancemos cuestiones, hipótesis que tenemos para que la discusión pueda avanzar. Bueno, voy a intentar hacer eso entonces. Me parece que el tema deuda y crisis, o crisis y deuda, es crucial desde el punto de vista de relacionar lo que es más estructural en nuestras economías, en nuestros países, y las distintas coyunturas que tenemos pasado en varios momentos. Lo primero importante es que cuando uno se remite a la crisis, se está remitiendo a las distintas condiciones, escenarios externos en el proceso cíclico de acumulación de capital que conforma, a veces de forma más dura, más fuerte, a veces de forma menos dura, menos fuerte, las restricciones y los condicionantes de la dependencia de nuestras economías. Mi tema es, el primer punto que tenemos que, todos nosotros sabemos, pero me parece que tenemos que siempre recordar, es que aún en la fase más explícitamente neoliberal de los años 90, en que ves el discurso teórico-filosófico del neoliberalismo, la deuda pública creció. Y eso tiene que ver con la lógica de valorización financiera del capital financiero ficticio que caracteriza el capitalismo contemporáneo desde los 80-90. O sea, la deuda pública, el crecimiento de la deuda pública no es un tema de ser un gobierno que interviene o un gobierno que no interviene. Tiene un sentido distinto. La participación del Estado, sabemos cuál es, pero viene desde ahí. Eso lo sabemos todo. Lo segundo que me parece importante es que en la coyuntura más favorable, entre comillas, entre el 2002 y el 2007, 2001, 2007, bueno, ahí hay matices, y de acuerdo con los distintos países, aun cuando nos fue bien, cuando el escenario externo era favorable, ¿qué quiere decir eso? Que la economía mundial crecía más o menos bien, que las economías que daban la dinámica del crecimiento mundial necesitaban importar productos que nosotros, desde América Latina, unos más, otros menos, nos reespecializamos en exportar productos primarios, materias primas, y por lo tanto teníamos una expansión de las exportaciones en términos de cantidad, la demanda por nuestros productos, y de precio. Aquí una nota de pie de página importante. Esos precios crecieron en ese periodo no solo porque la economía mundial y la demanda, bueno, China, India, impulsionó los precios, es verdad, pero el tamaño del alza de esos precios tiene que ver también con el comportamiento especulativo del capital ficticio financiero en los mercados futuros. O sea, porque algunos dicen que tuvimos un alivio en la dependencia porque los términos de intercambio nos fueron favorables, como si eso tuviera algo que ver con una decisión nuestra, como si nosotros pudiéramos hacer una especie de OPEP que elevó los precios de las materias primas y con eso estuvimos bien. No. El aumento de los precios de las materias primas no está en contra, al revés, confirma el carácter dependiente, porque el precio es determinado allá en los mercados futuros y no desde acá. El tema es que, para cierrar el pie de página, es que aun cuando nos fue bien en América Latina, nos fue mal, porque teníamos un alivio de la coyuntura, pero los problemas estructurales seguían. ¿Y por qué seguían? Porque seguíamos la misma, hay matices en distintos países, pero seguíamos, en términos medios, la misma estrategia de desarrollo, en que pese el nombre, neodesarrollismo, gobierno progresista, no importa el nombre, ¿qué se estaba haciendo? No se rompió, y en algunos casos se profundizaron las reformas estructurales, de privatizaciones, de liberalización cambiaria, financiera, reglamentación del trabajo, bueno, se profundizaron las reformas estructurales que en el discurso neoliberal garantizarían nuevo crecimiento y nueva acumulación de capital. Eso quiere decir que los problemas estructurales que advienen de esas reformas estructurales no se resolvieron y estaban empeorando.
¿Cuáles son? Muchísimos, pero acá el tema es la deuda. Lo que me parece importante, primero, y eso lo tenemos que trabajar en nuestras organizaciones de manera muy pensada en términos políticos para explicarlo bien. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver? Bueno, lo más fácil es la deuda externa con relación a eso. O sea, si aumentamos el grado de apertura en la economía y tenemos problemas de balanza de pagos estructurales, tenemos que financiarlos. Y para financiarlos tenemos que atraer capital externo, sea en forma de deuda directa, la deuda externa, sea en forma de capitales directamente productivos. Ya sabemos que la inversión directa no es tan directa, y es más extranjera que directa, pero bueno. Y eso tiene que ver con el crecimiento de la deuda externa, y eso es lo más fácil de explicar. Pero lo que me parece importante es hacer la relación de eso con otros tipos de endeudamiento. Por ejemplo, lo que nosotros en Brasil, en otras partes también se llama pasivo externo. O sea, en algunos momentos en Brasil se decía, y aún se dice, que el problema de la deuda externa no existe más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos capacidad primero de financiarla, de atraer capitales por arriba de la deuda externa. Hubo un momento en Brasil donde la deuda externa pública, la privada, estaba creciendo, estaba más baja que las reservas internacionales. Por lo tanto, decía Lula en esos momentos, nos volvemos acreedores internacionales y le prestamos incluso dinero al FMI, como si dejáramos de ser dependientes y nos pasáramos a países y economías centrales. El tema es que para financiar las cuentas externas, la forma de atraer capital, o sea, no es en endeudamiento directo, pero se atrae el capital externo, incluso cuando sea un capital directo extranjero, una inversión directa extranjera, se trata de un pasivo, no es un capital nuestro, no es plata nuestra. O sea, el servicio, el pago de interés, en el caso, la transferencia de utilidades, se dice, ¿no?, de ganancia de esos capitales, va a contar en el futuro como salida de plata que también necesitará ser financiada. O sea, lo que estoy diciendo es que es tan importante como la deuda externa y el servicio de la deuda externa es el stock del pasivo externo y el servicio del pasivo externo. Y eso creció muchísimo, por ejemplo, en Brasil, y era el problema central. Y además hay cosas más técnicas que podríamos hablar, el pasivo externo financiero, sacando de ahí el pasivo externo más directo, aunque existan problemas. Eso me parece importante. O sea, a veces el stock de la deuda externa puede estar bajo con relación a las reservas internacionales, ocurrió en Brasil, pero el problema del endeudamiento de un sentido más profundo sigue de otra forma, aun cuando nos fue bien hasta el 2007. La segunda cosa es la deuda pública. ¿Qué tiene que ver la deuda pública con el tema más general del endeudamiento en general y con la estrategia de desarrollo y el carácter dependiente de las economías y todo eso? Primero, que nosotros sabemos muy bien que todo eso viene en un paquete, y en el paquete, se llame así o no, ahora está más explícito, viene con el ajuste. O sea, en términos de política económica, la estabilización macroeconómica es una precondición. Y desde el punto de vista del Estado, política fiscal, política monetaria, eso tiene que ver con control inflacionario, entre otras cosas. El tema es que si entra mucha plata, dinero en forma de no moneda nacional, el Banco Central se ve obligado a cambiar ese dinero por moneda nacional que circula en nuestras economías. Por lo tanto, hay emisión monetaria. No puede discutir la relación de esa emisión, cómo se hace, la forma, bueno. El tema es que se hace emisión monetaria, y eso en la cabeza de los tecnócratas del ajuste significa generar problemas de una posible inflación. Por lo tanto, hay que compensar esa entrada de capitales, para decirlo en términos técnicos, hay que esterilizar eso. Por lo tanto, si emite moneda de un lado, hay que sacarla de otro. ¿Cómo se hace para sacar moneda del otro lado? Bueno, tenemos que vender algo desde el punto de vista del Estado. ¿Qué vendemos? Deuda pública. Y por lo tanto, el crecimiento de la deuda pública tiene que ver con todo eso. Eso me parece importante. Tercer punto, que me parece el más difícil de explicarlo,
que es el tema de, bueno, el endeudamiento privado, y no hablo acá de empresas, hablo de las personas, de los individuos, que es una característica de los tiempos actuales. El crédito para consumo individual, el endeudamiento de las personas. ¿Qué tiene que ver eso con el tema del endeudamiento más en general, de la estrategia de desarrollo de la dependencia? Eso me parece muy importante. ¿Por qué? Bueno, y aquí les cuento la experiencia de Brasil. Al final del gobierno Lula y el primer gobierno Dilma, se planteó y se divulgó la idea de que, bueno, hoy día se volvió un chiste, pero bueno, se decía al momento que supimos muy bien enfrentar la crisis. La crisis, primero se decía que no nos llegó, bueno, llegó. Segundo, que llegó, pero supimos enfrentarla. ¿Cómo la enfrentamos? No la tenía. Primero, se disminuyó la cobranza de impuestos a las empresas privadas, algunos sectores específicos que se decía generan más empleos o más competitivos, bueno, toda la terminología tecnocrática que conocemos. Y eso significa que la capacidad de recaudar del Estado disminuyó, lo que tiene que ver también con deuda pública, todo está mezclado. Segundo, se impulsionó en Brasil, principalmente desde bancos estatales, había que discutirlo, el carácter estatal de esos bancos, como Banco de Brasil y Caixa Económica Federal, se amplió el crédito al consumo. O sea, se dio un alivio a algunas empresas, automotrices, empresas de línea blanca, todo eso, pero había que generar demanda para que esos productos fueran vendidos. ¿Y cómo se generó demanda? Ampliación del crédito, crédito barato. Lo que algunos allá en Brasil llamaban de economía Casas Bahía. Casas Bahía son unas tiendas que venden por 18 meses, 2 años, 3 años. Y eso generó un endeudamiento de la gente muy fuerte, y en algún momento, y hoy día, hace con que se comprometa una gran parte del ingreso individual simplemente con pago de una deuda generada anteriormente. O sea, esa forma de combatir la crisis tiene un límite, y llegamos a él hace tiempo. ¿Cuál es el problema? El problema es, ¿qué tiene que ver ese endeudamiento privado con todo eso? No solo los bancos públicos están haciendo eso, y por lo tanto los bancos públicos tienen que ver con la deuda pública, sufren el ajuste, implementan el ajuste, todo eso, pero bancos privados también lo hicieron. Y nosotros sabemos que el negocio del banco es en prestar, porque tomó prestado. ¿Y dónde toma prestado? Bueno, eso tiene que ver con la ciranda, ¿cómo se llama en español eso? Sí, el motorcito, eso de la relación entre deuda pública y el sector privado que financia la bicicleta de deuda pública, no sé cómo decir. Bueno, rolagem, se dice en portugués. Y por lo tanto eso tiene que ver con lo que los poskeynesianos llaman de fragilidad financiera, o sea, los mayores problemas del sector bancario financiero, que de alguna manera el Estado, incluso por compromisos políticos, porque a veces el discurso se vuelve meramente técnico, pero también por relaciones políticas, el Estado garantiza que esos sectores no quiebren, no les vaya tan mal. Dígase, en Brasil la economía hoy se prevé, cifras oficiales, no es que lo hace la tasa de crecimiento, no, la tasa de decrecimiento, de caída de cerca de 2 puntos porcentuales este año, 2015. Las cifras oficiales, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que aunque la economía va mal, hay sectores que están bien. El agronegocio y la banca van bien. ¿Por qué? Porque el Estado está garantizando eso. Entonces me parece que tenemos esa tarea de relacionar, incluso en la base con nuestras organizaciones, cómo se relaciona el tema más abstracto, general, de una economía dependiente, de las políticas neoliberales, de las políticas llamadas desarrollistas o neodesarrollistas, que es un otro nombre para la misma cosa, con otro tinte, con otro aire, pero es la misma cosa. Cómo eso se relaciona con la deuda externa, con la deuda pública, con la deuda privada, con el pasivo externo y con el endeudamiento de la gente. Porque la primera pregunta que te hacen es:
sí, yo sé que estoy endeudado, pero ¿qué tiene que ver eso con eso que me decís del capital, del neodesarrollismo, de la estrategia de desarrollo? Esa es una tarea que no es fácil, pero tenemos que cumplirla. Y lo último, me parece que tenemos una pelea muy fuerte, en Brasil está muy claro, de, voy a decirlo como se dice en Brasil, de culpabilizar los que son los culpables. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que se vende hoy es, hay que tener que hacer el ajuste, ya discutimos eso. Pero ¿por qué se tiene que hacer el ajuste? Porque el Estado gastó demasiado, ese es el tema. ¿Y por qué gastó demasiado? Bueno, de ahí no lo dicen tan explícito porque es vergonzoso, pero es lo que se defiende. El Estado gastó demasiado porque el Estado es perdudario, le paga mucha plata, tiene muchos trabajadores y tienen sueldos mejores que la iniciativa privada y bueno, todo lo que nosotros conocemos. Como si el Estado estuviera endeudado porque gasta de más con educación, con salud, con vivienda, con lo que debería gastar. Me parece que es una pelea muy fuerte porque el Estado, acá, en las economías dependientes, pero también en las economías centrales, sí está endeudado, pero no por eso. Está endeudado porque tuvo que rescatar al sector bancario financiero de la crisis 2007-2008, allá y acá, y para financiar ese rescate emitió títulos de deuda pública para el propio sector privado, lo que me parece muy raro. El sector privado cambió títulos podridos por títulos de deuda pública y está bien. ¿Y quién se quedó con la pelota, como decimos en Brasil, aunque el lenguaje de fútbol en Brasil esté un poco desgastado, no sé? Bueno, el Estado. Y por lo tanto el tema de la deuda pública, como se dice, no es una nueva crisis, porque lo que se cuenta es que la crisis de 2007-2008 ya se resolvió. Y ahora es una otra crisis y tiene que ver con lo de siempre, que el Estado es un peso, es un elefante, que hay que reducirlo, etcétera, etcétera. No, lo que tenemos que decir es, y termino con esto, la crisis sigue, es la misma, cambió de forma. ¿Por qué cambió de forma? Porque el Estado le garantizó, para utilizar un lenguaje tecnócrata, liquidez a títulos podridos para que la acumulación de capital financiero ficticio siga como siempre siguió. Y termino con esto, si sigue como siempre siguió, quiere decir que aquella crisis de 2007-2008, se estima, y los datos son complicados cómo se mide eso, que la masa de capital ficticio del mundo hoy día es mayor que antes de la crisis de 2007. La lógica la misma, se especula con una apropiación futura de un valor que aún no fue producido. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, si algo de lo que nosotros pensamos está de acuerdo con la realidad, la crisis no terminó y es posible que la parte más honda de la crisis aún no la tengamos visto. Bueno, creo que está bien. Lo que haríamos es un pequeño espacio para preguntas o comentarios sobre lo presentado por cada uno de los expositores y luego le damos pie a otro compañero, con lo cual entre los 20 minutos de exposición, de presentación y unos 10 minutos, 15 de intercambio, estaríamos con cada ponencia en términos de los 30 minutos. O sea que sobre lo de Marcelo, preguntas o comentarios que alguien quiera plantear, sustentar, está abierto para el debate. Sí, Marta. Micrófono. Hola. Siempre tiene que fallar algo. Bueno, acá estamos. No, que me parece que a la deuda, si bien probablemente no es inmediata, hay que agregar los pasivos ambientales, es decir, lo que las empresas llaman externalidades y que generan la destrucción del ambiente, de los bienes naturales que ellos llaman recursos, y que generan niveles de contaminación, particularmente del agua, eliminación de recursos y de bienes, como en el caso de la pesca, desmontes, destrucción de ambientes completos, que para restaurar el gasto y el esfuerzo que va a tener que realizar el país, más las condiciones
en las que todos vamos a quedar viviendo, me parece que hay que sumarlo también a la deuda que el Estado va a acarrear, porque tarde o temprano esto hay que cerrar. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Sí, claro. Vamos. ¿Algo acá? Fuerte. Hasta que no venga el compañero de sonido. No, mira, está planteando un acuerdo general con lo que ha expuesto el compañero. Algunas dudas, ¿no? O sea, yo entiendo que también por el tema de tiempo uno no puede extenderse, y justamente es una invitación para que se extienda sobre algunas cuestiones, ¿no? En primer lugar, me parece que esta prioridad que, por lo que entendí, de colocaciones hacia el consumo, en el caso de Brasil, aparece como el Estado siendo protagonista, o sea, aparece como una cuestión coyuntural. La pregunta es si estamos frente a un fenómeno estructural, o sea, ese es un fenómeno que uno lo constata en la mayoría de los países de Europa, Japón, China hoy día, o Estados Unidos, pero también en muchos países de América Latina. O sea, por lo cual es un fenómeno más de fondo, y esto a su vez implica que es la otra pregunta, ¿no? O sea, que todo esto, para decirlo derechamente, ¿no? O sea, una de las preocupaciones que uno tiene es que las finanzas, como se decía ayer en alguna conversación, han adquirido mayor importancia, pero también uno tiene que tener en cuenta que esas finanzas se han transformado, y la verdad que desde un punto de vista convencional, de la conceptualización convencional de la finanza, no da cuenta de esas transformaciones. O sea, por eso yo recojo lo que dice aquí Carcañol también, en el sentido de utilizar el concepto de capital ficticio, ¿no? Pero eso requiere igualmente qué es lo que se ha transformado en las finanzas, o sea, lo que llaman algunos qué ha ocurrido con la desintermediación. Porque si hay una mayor prioridad hacia el consumo, obviamente esto significa que lo que tradicionalmente se enseña en las universidades, o uno enseña, las colocaciones hacia el comercio, la industria, se ha transformado. O sea, esto quiere decir, ¿no?, que las propias industrias comienzan a adquirir mayor autonomía de lograr su financiamiento, no solamente en base a la compra de instrumentos financieros, sino que igualmente en base al tema de la reinversión de utilidades, porque ese es otro tema que ha estado en la discusión. O sea, esta crisis, una de las particularidades, según algunos autores, es que la tasa de ganancia no ha caído. Incluso la semana anterior aparecían unos gráficos de Estados Unidos que me impresionaron cómo ha crecido la tasa de ganancia en los últimos 4 o 5 años, para dar cuenta de ese fenómeno, ¿no? Entonces hay un problema que lo reflejo también, alguien se lo comentaba ayer, en el caso de Chile, ¿no? No olvidar aquí una cuestión que tiene que ver con los recursos naturales, que es uno de los temas que está en debate. No olvidar de que una importante inversión extranjera, o sea, por la medición engañosa que hay de la medición extranjera, la UNSTAD y otro tipo de instituciones, es reinversión de utilidades. O sea, yo lo digo en el caso de Chile, ¿no? O sea, en el caso de Chile hubo récord de inversión extranjera entre el año 2006 y el 2010, 2011, pero el 80% de esa inversión extranjera fue simplemente reinversión de utilidades. O sea, porque los altos precios del cobre y toda la historia, buenas perspectivas del precio, buen negocio, reinvertamos las ganancias. O sea, por lo tanto no está en juego esta típica también esquemas que uno tiene, ¿no? De todo se repatria, si 100% sale fuera del país. Eso no, yo creo que no es tan así, ¿no? Y tampoco lo es así en el mundo financiero. Yo, por los estudios que he hecho, gran parte del ahorro ya no viene de afuera, es cómo bancos extranjeros captan el ahorro interno. Y aquí lo conversamos en la mañana al desayuno, los fondos previsionales en el mundo y en América Latina van cumpliendo un rol tremendamente importante. O sea, en el fondo, como ya el trabajo
trabajo, o el trabajador, mejor dicho, no solamente se le explota en el lado de la producción, sino que el salario se convierte en un foco tanto de financiamiento del sistema, o sea, a través de los fondos previsionales, como es capturado eso, pero también como foco de colocaciones para el crédito de, como decíamos antes, de consumo, crédito hipotecarios, ¿no? O sea, por lo cual hay una serie de transformaciones que están ahí dando vuelta. Bueno, no quiero seguir, más bien que nos complementar aquí. Bueno, le damos la palabra a Marcelo para que comente, y si querés, Claudio, te preparamos después. No. Aunque no quieras, te prepares. Si no, que los que presentamos ponencia vayan preparándose, vamos. No, rápido. Estoy de acuerdo con Claudio. De lo primero, me parece que cuando yo planteé que se trataba de algo coyuntural, no lo estaba diciendo en términos de que no sea una característica, o sea, el financiamiento o la financiarización, uno puede tener problemas con los nombres, con los términos, del consumo, y como dicen algunos, una forma de sacarle algo del valor de la fuerza de trabajo por las finanzas, también haciendo parte del excedente, de la plusvalía. Me parece que es algo estructural del capitalismo contemporáneo, estoy de acuerdo, pasa en todos los países con matices. Lo que yo llamé de coyuntural es que el intento de expandir eso en Brasil para responder a la crisis llegó a un límite, y en ese sentido, y solamente en ese sentido, lo llamé de coyuntural. Pero desde el punto de vista estructural estoy enteramente de acuerdo que se trata de una característica muy importante de la lógica ficticia de valorización del capitalismo contemporáneo, la financiarización del consumo y específicamente la forma que el capital tiene de sacarle algo del valor de la fuerza de trabajo por intermedio de las finanzas. Lo segundo me parece muy importante, incluso desde el punto de vista de la investigación, que tiene que ver también con otra característica del capitalismo contemporáneo, que ahora está en crisis, pero sigue siendo el capitalismo contemporáneo, que tiene que ver con... Que no hay ninguna capacidad de negociación. Lo ideal es que cuando uno ve que va a tener problemas, cuando todavía tiene un cierto volumen de capacidad de pago, de reserva, etc., que en ese momento intente redefinir las condiciones. Y no cuando ya no hay ninguna capacidad de pago y uno está amarrado de manos frente a lo que le imponga el acreedor. Ya sea el acreedor en términos de los comités de tenedores de bonos o el acreedor en términos de los comités de la banca privada internacional, como los que se formaron en el marco de la crisis de los 80. Bueno, por lo tanto, una primera idea muy simple es esta de que prácticamente todo el funcionamiento de los países latinoamericanos, desde el momento mismo de su independencia política en adelante, ha estado acompañado de procesos de endeudamiento, ya sea bancario o a través de bolsa, y ha estado acompañado también de problemas de pago. Uno podría hablar incluso de un cierto ciclo, por lo menos una suerte de ciclo en cada una de esas situaciones, de auge en la contratación de empréstitos, digamos, o de la emisión de papeles, seguido de un momento en el cual ya no se vuelve posible sostener los compromisos que se han contraído en base a esa emisión de papeles o a esos créditos. Esa es una primera idea muy simple. O sea, América Latina ha tenido una larga historia de relación muy conflictiva y de relación con un costo muy elevado con los mercados financieros internacionales. La segunda idea, también muy básica, es que hay también una larga historia de discusiones acerca de qué tan necesario es ese financiamiento externo para el funcionamiento de las economías latinoamericanas. Yo diría que la discusión tiene siglos, aunque normalmente se trabaja poco, lo que se ha discutido ya hace un tiempo. Uno puede encontrar textos de los cuales, desde el lado británico, por ejemplo, a comienzos del siglo XX,
Hay algunos textos donde los autores se preguntan por el papel que juegan las inversiones británicas en el exterior. En esa época, principalmente en sus colonias. Y desde ahí viene una pregunta que después toma fuerza en América Latina. ¿Hasta qué punto las inversiones extranjeras que llegan a los países atrasados lo que hacen es instalarse en actividades nuevas? ¿Hasta qué punto se constituyen en una suma neta a la capacidad nacional de producir y de invertir? ¿O hasta qué punto desplazan a posibles inversiones que de otra manera se habrían realizado con capital nacional? Como digo, hay autores que se preguntan eso del lado británico hace 100 años. Y la misma pregunta, en distintos sentidos, con algunos matices, también ha estado presente desde hace mucho en América Latina. Esta idea de financiamiento externo y desarrollo. Y dentro de eso, el vínculo entre deuda externa y desarrollo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, convendría tener presente qué respuesta se daba en América Latina respecto de la necesidad de financiamiento externo para poder acelerar el desarrollo desde la CEPAL en adelante, por ejemplo. En el caso de la CEPAL, la respuesta era, estoy hablando de los documentos iniciales de la CEPAL, de los documentos fundacionales, de lo que con razón se ha llamado el manifiesto cepalino, etcétera, que son los documentos, en mi opinión, más importantes. No estoy hablando de la CEPAL de los 80, de los 90, de transformación productiva con equidad, de la hora de la igualdad, etcétera. Estoy hablando de 1949 a 1954, la CEPAL de Previch, por decirlo de alguna manera. Allí hay una idea muy clara del capital extranjero jugando un papel muy importante en la creación de condiciones para el desarrollo, en la creación de condiciones para la industrialización, etcétera, etcétera. Está muy clara en esa concepción una idea que todavía hoy se mantiene, que es la idea de las dos brechas. Esta idea de que el funcionamiento de los países latinoamericanos va generando dos brechas. Por un lado, una brecha entre los montos de inversión que se requieren y las capacidades internas de generar esos montos. Entre inversión y ahorro, o entre necesidades de inversión y ahorro interno. Por lo tanto, en general, el capital extranjero está llamado a cubrir esa brecha. El capital extranjero actúa bajo todas sus formas, ya sea inversiones directas, inversiones indirectas, préstamos, actúa como un complemento al ahorro interno. Por supuesto, la idea básica es que el ahorro interno es insuficiente. Los países latinoamericanos, en general los países atrasados, no tienen condiciones para generar un volumen suficiente de ahorro. Y por lo tanto tienen que conseguir lo que se requiere para las inversiones necesarias para el desarrollo, tiene que ser complementado con este acceso recurriendo al financiamiento externo. Y por otro lado, la llamada brecha de divisas, que es un complemento del anterior. Esta idea de que para que las economías funcionen adecuadamente se requiere un determinado volumen de importaciones de maquinaria, de equipo, de insumos, que no puede ser conseguido solo por las capacidades exportadoras, y por lo tanto hay que complementar los dólares que llegan como resultado de lo que se vende, hay que complementarlo con un volumen de dólares que se tiene que conseguir, ya sea a través de la inversión extranjera, ya sea a través de los préstamos bancarios, etc. Y de esa manera se cubre esa segunda brecha, la brecha de divisas. Estas dos brechas, la teoría, la idea, la propuesta de que el desarrollo va a generar esta brecha, ha estado presente desde los años 50 y sigue estando presente hasta hoy. Sigue siendo hoy una afirmación casi de perogrullo en muchos ambientes.
esto de que nuestros países son incapaces de generar los volúmenes suficientes de inversión, que por eso se requiere que llegue del exterior, y que somos capaces también de conseguir con lo que vendemos los recursos suficientes para comprar lo que necesitamos para la producción. Por lo tanto, el financiamiento que llega del exterior cubre esa importante doble función. Complementa el ahorro interno y complementa las divisas. Y bueno, sobre eso ha habido discusiones que también tienen ya 50 años. Solo tengo dos, al momento elaboré las notas, tenía dos discusiones y críticas a esa idea en la cabeza, pero hay muchas más. Muy rápidamente, a lo mejor algunos de ustedes han leído a Caputo y Pizarro, que en su momento, Imperialismo, Dependencia y Relaciones Económicas Internacionales se llama el texto, criticaron a la CEPAL, revisaron las cifras y dijeron, oiga, pero que resulta que la inversión extranjera, cualquiera que sea la forma bajo la cual llega, se lleva más de lo que trae. Básicamente era eso. A lo mejor han leído textos de un par de autores mexicanos, de Pablo González Casanova y de Gandarilla, en que hacen un cálculo más completo, incluyen otras cosas, incluyen, por ejemplo, deterioro de los términos del intercambio, una serie de otras variables, y llegan a la misma conclusión, pero de manera amplificada. La extracción de excedentes que se hace desde los países arrasados hacia los países centrales es, en términos netos, enorme. Se saca muchísimo más de lo que se trae, ya sea medida de manera más acotada, como lo hacían hace bastante tiempo Orlando Caputo y Roberto Pizarro, o de manera más amplia, incluyendo otras variables, como lo hacen estos dos autores que estoy mencionando, González Casanova y Gandarilla. Bueno, este tipo de temas, algunas de las cosas que he planteado creo que deberían estar sobre la mesa y que en buena medida están. Ya ayer de repente alguien comentaba, bueno, empecemos por preguntarnos qué papel efectivamente juega la deuda externa en el desarrollo de los países. ¿Hasta qué punto la deuda externa tiene, el contratar deuda externa tiene ese carácter absolutamente obligado? Y si asumimos que lo tiene, bueno, a partir de ahí, ¿cómo lo hacemos para que nos cobren algo menos, para que se utilice adecuadamente, para que no haya robo, para que no haya una utilización absolutamente ajena a las necesidades nacionales, etcétera, etcétera? Creo que parte de la discusión debería arrancar de elementos como los que mencioné muy rápidamente, de esta idea de hasta qué punto el financiamiento externo juega el papel que la teoría le asigna, hasta qué punto existe una necesidad estructural de financiamiento externo, hasta qué punto nuestros países son efectivamente incapaces de generar los volúmenes necesarios tanto de ahorro como de divisas, para lo cual habría que hacer uso de la revisión ya más concreta. Si uno revisa en qué términos ha llegado la deuda externa, cómo se ha contratado, qué uso se ha dado, cómo se han definido los montos que hay que pagar por la llegada de esa deuda externa, creo que hay muchos motivos para ser sumamente críticos respecto de las condiciones bajo las cuales se ha generado el endeudamiento externo y las condiciones bajo las cuales efectivamente ese endeudamiento ha servido como un complemento al ahorro interno para lograr los volúmenes de inversión que se requieren, y si efectivamente ha servido como un complemento a las divisas que se generan como resultado de lo que vendemos y que al ser insuficientes entonces obligan a recurrir a otras fuentes de financiamiento. Creo que la historia que se ha hecho del endeudamiento latinoamericano de los 80, ya un periodo más cercano de endeudamiento masivo, permite cuestionar ambas cosas.
lo grueso del endeudamiento latinoamericano en los 80 no sirvió como un complemento al ahorro interno en términos de su uso para fines productivos, y no sirvió como complemento de las divisas obtenidas de otra manera para fines de compra de aquellos bienes, insumos, materiales que son necesarios para la producción. Sobran ejemplos de falta de correspondencia, sobran ejemplos de mal uso del endeudamiento externo ingresado en los dos sentidos. Un endeudamiento que poco tenía que ver con un crecimiento de la inversión y un endeudamiento que poco tenía que ver con un mayor uso de divisas para fines de importaciones necesarias para los procesos de desarrollo. En resumen, ya se me acabó el tiempo, pero la idea básica es tratar de introducir ese tipo de consideraciones. Algo así como, no sé, por decirlo de algún modo, introducir algunas preguntas bastante básicas, pero que deberían ser formuladas y que deberían ser contestadas de manera bastante crítica respecto de esta relación que se dice que existe y lo que realmente ocurre entre deuda externa y desarrollo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Abrimos un espacio de preguntas o comentarios breve. Como la metodología de la conferencia es dentro de los talleres, es no solo presentar las ponencias, sino ver si podemos elaborar propuestas que vamos a considerar mañana en la asamblea. En ese sentido, yo voy a disparar una pregunta en el sentido de propuesta, porque Jaime ha presentado muchos interrogantes de lo que podríamos llamar 3 etapas del endeudamiento. Habla de un momento al comienzo de los procesos de independencia, lo que significó un momento de endeudamiento muy importante, la Argentina con la Baliprada, 1824, el real, 80 años de dependencia, supuso eso. Después lo ubica en la CEPAL, década del 50, y se pregunta si era necesario, pregunta. Uno puede inducir respuestas con toda la intervención de Jaime, y ese enfático en los 80 no sirvió, que es el tercer momento de endeudamiento. La pregunta que le hago a Jaime es si puede intentar ensayar, bueno, si en estos largos años de historia, si en 2 siglos el endeudamiento no sirvió, y en esta relación deuda con desarrollo, ¿cómo deberíamos pensar una estrategia alternativa de desarrollo, alternativa de desarrollo? ¿Cuál es el tipo de financiamiento? Por ejemplo, muchos proyectos de economía popular, si algo le falta es financiamiento. Y en términos más concretos, y hablando en la terminología del orden capitalista, no tienen capital de trabajo, se dice. O sea, no hay recursos propios para invertir en eso que hace falta para la acumulación originaria de cualquier proyecto, por pequeño que éste sea. Entonces yo le preguntaría los desafíos a Jaime, a que nos ayude a pensar no solo los interrogantes de estos 3 ciclos de endeudamiento histórico, sino una perspectiva alternativa, cómo deberíamos pensar el tema de la acumulación de proyectos populares para otros fines, obviamente no capitalistas. Esa es mi pregunta, pero abrimos Plinio. Y hacemos circular al micrófono. No, es un comentario. Creo que la presentación de Jaime acaba poniendo un problema serio que hay que pensar. ¿Cuál es el papel del capital internacional en el desarrollo? ¿Qué es lo que dice el senso común y los neoliberales? Que es fundamental, ¿no? Entonces todo gira en torno del problema del capital internacional. La obsesión es tan grande que yo me recuerdo que una vez Fernando Enrique Cardoso, cuando hubo ahí un masacre de sin tierras en El Dorado y mataron a uno
18, no me recuerdo ahora cuántos, la declaración del presidente brasileño fue: esto es muy mal para la imagen de Brasil internacional y para los capitales internacionales. O sea, no es muy mal. Entonces todo es una especie de delirio. Pero ahora el ajuste brasileño, ¿por qué se hace el ajuste? ¿Cuál es una? No, porque la cosa es tan grave que se dice que hubo una falla contable en las cuentas públicas. Esto rompió la confianza de la comunidad internacional y crisis. ¿No? ¿Cuál es la crisis? El capital internacional no muere. Cuando en realidad lo que pasa es lo contrario. El capital internacional es mortal para nosotros. Entonces, este tema hay que meterlo en el debate público, porque la realidad es que la derecha tiene un consenso: necesitamos del capital internacional. Este debate en los 50 tenía algo de real, ¿no? Si no tenemos el capital internacional, no industrializamos, y si no industrializamos, no hacemos la nación. Era un poquito para hacer un resumen de la CEPAL. Bueno, algunos países lograron tener el capital internacional. Brasil es el caso tal vez extremo, y se industrializó. Se hizo una industrialización subdesarrollada que no resolvió ninguno de los problemas del país y que creó varios otros problemas. Pero el problema ahora es que es otra industrialización. Hoy día el capital internacional viene, no quiere decir que hay inversión, porque viene para comprar lo que ya existe, viene para hacer privatizaciones y viene para especular, y también a veces para hacer inversión, pero ya no hay esta relación. Y segundo, cuando hay inversión, no hay industrialización, hay desindustrialización. Entonces, es una otra etapa de la internacionalización de capital, y en esta etapa el capital internacional no trae ni una transformación constructiva para nuestras sociedades. Entonces esto hay que meterlo. En la CEPAL, cuando Furtado trabajaba esto, él decía, ¿no?, con alguna prudencia, decía, dentro del voluntarismo de Furtado, decía: no hay problema traer el capital si tú lo sometes a la voluntad del Estado. Pero el mismo Furtado, en su librito del 72, Análisis del modelo brasileño, dice: no es esto lo que está pasando, lo que pasa es lo contrario, es el Estado se ajusta a lo que quiere el capital internacional. Entonces, esto hay que plantearlo de manera fuerte. O sea, este capital, en las condiciones que viene y con las exigencias que hacen, es absolutamente, es un proceso de neocolonización, y que transforma nuestras economías en especies de factorías. Eso es lo que está pasando cuando uno escucha lo que pasa en Uruguay, en Haití, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Paraguay, lo que pasa en Brasil. Entonces, es esto lo que está. Entonces, en relación al capital internacional, no hay acuerdo y no hay alternativa. Ahí viene tu pregunta. Pero, ¿y si se puede organizar el país sin el capital internacional? Bueno, claro que sí, y Cuba es el ejemplo. Si una isla problemática desde el punto de vista de las fuerzas productivas, muy problemática, ¿no?, una plantation, logró, evidentemente que se puede, no imitando los patrones de consumo que vienen del centro. Entonces esto, o sea, exige cambios profundos que tú ya me dijiste que aquí se llama revolución. Ya somos el dúo Pimpinela. Bueno, si no hay más comentarios, uno más, sí, compañero. Vení acá. Sí. Breve, porque hagamos intervenciones más breves, porque si no nos consumimos en las presentaciones.
En realidad lo mío es una pregunta desde el desconocimiento y creo que me voy a llevar acá una claridad al respecto. Yo escuché al compañero que hablaba de 3 ciclos de endeudamiento. El último hizo mucho hincapié en el 80, que tiene que ver para nosotros con el advenimiento de la democracia en nuestro país. A otros actores también escuché ayer hablar de otros ciclos de endeudamiento. La pregunta mía es, según tenemos entendido nosotros los trabajadores, a los que nos afecta directamente todo esto de la deuda externa, como decían ayer los compañeros también, aunque lo tomamos, no tengamos real conciencia de eso, pero nos atraviesa en lo cotidiano, es, según teníamos entendido nosotros, la peor época nuestra acá, que es la década del 70, esa fue la peor época de endeudamiento. Esto es una pregunta, yo lo hago desde el desconocimiento, pero como nosotros lo que hacemos es justamente plantarnos frente a nuestros compañeros en la asamblea y necesariamente salen estos temas, me gustaría saber explicar eso con la mayor simpleza posible, porque nos atraviesa a nosotros cuando tenemos que escolarizar a nuestros hijos, parar la olla en nuestras casas, aspirar a que nuestros hijos tengan una educación universitaria, nos afecta el tema de la deuda. Entonces quisiera que me expliquen simplemente eso, porque capaz que nosotros estábamos equivocados, porque cuando nosotros hablamos de deuda externa hacemos mucho hincapié en la década del 70, que fue cuando creíamos y creemos que es cuando nuestro país más se endeudó. Gracias. Que se presente la compañera. Preséntate. Bueno, yo soy Miriam López, integrante de la Comisión Directiva de ANTE Misiones y secretaria de Finanzas de la CTA Misiones. Muy bien. Gracias. Sí. Beatriz Farfán, difícil. No, yo estoy pensando en el tema propuesta, que decía Julio, ¿no? No, que no soy economista, pero me pareció muy interesante lo que planteaste. Y me hace reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver justamente con propuestas. Es real que se ha hecho sentido común el tema de que todo el mundo habla de que se necesitan inversiones, cualquiera, sepa o no sepa de qué está hablando, pero es un lenguaje común, se necesitan inversiones. Cuando se discute el tema del fracking, está la respuesta, bueno, sí, pero necesitamos inversiones para la explotación del petróleo y nosotros no tenemos ese capital para hacer el fracking. Nadie se pregunta si es necesario, bueno, nadie no, pero casi nadie, se pregunta si es necesario fracking, primero, en primer lugar. Y luego, bueno, ese tipo de explotación del petróleo, no solo el fracking, sino como fuentes de energía y demás. Pero además porque he entrado mucho, y esto desde la dictadura, sin duda, el tema que tiene que ver con el trabajo concreto, es decir, la flexibilización laboral y todo lo que vino de la mano de la flexibilización laboral estuvo basado en que, y si no, no vamos a tener inversiones extranjeras. Cambios en lo jurídico, en todo, tiene que ver con eso. Tenemos que facilitar, tenemos que hacer posible que los inversores vean que este es un país atractivo. Entonces, ¿atractivo para quién? Entonces, desde el punto de propuesta, yo creo que es importante que sea uno de los puntos a aclarar, que no siempre lo ponemos, lo decimos cuando es la ocasión, ¿no? Cuando en el discurso va, lo planteamos, pero no como una de las propuestas de aclarar esto, porque yo creo que hay que desmitificar una cantidad de cosas y hay que simplificar, es decir, en realidad hay que dar vuelta al sentido común, cosa más difícil, imposible, pero bueno, difícil, pero es un desafío, pero hay que dar vuelta al sentido común. Entonces yo propongo que en las propuestas se tenga en cuenta esto. Bueno, con los límites de tiempos que tenemos, y compañeros que van a hablar enseguida, los dejamos para después, si no llegamos. Mil disculpas. Tienen posibilidad de recuperar la pregunta en las intervenciones que vayan a hacer.
Así que le pedimos a Jaime una breve reflexión sobre los interrogantes. Bueno, 2 minutos, 2 minutos. A ver, Una capacidad de síntesis. primero, respecto de lo que dijo la compañera, estamos hablando de lo mismo. Es decir, yo me estaba refiriendo a las crisis de deuda y por lo tanto hablaba de los 80. Pero lo que entra en crisis en los 80 es el endeudamiento previo que se hizo sobre todo en los 70, ¿ya? Y sobre todo al final de los 70. En términos generales, el periodo 79-81 es un periodo de endeudamiento desbocado. Y eso es lo que hace crisis desde el 81 y la crisis dura hasta el 89, si suponemos que con los famosos bonos Brady realmente se resolvió algo, digamos. Entonces sí, el endeudamiento es los 70 y la crisis de deuda, la incapacidad de pago, que no se reconoce como tal, sino cuando ya no queda con qué pagar, es en los 80. Segundo, en México hay múltiples ejemplos de cómo la imagen internacional y por lo tanto el tener una buena imagen frente a los posibles inversores preocupa mucho más que cualquier otra cosa. ¿Ya? Yo diría, un artículo de una página en el New York Times preocupa mucho más al gobierno mexicano que 50.000 personas manifestándose en la calle. ¿Ya? Está claro que la vista está puesta hacia esa imagen internacional, hacia la evaluación que hagan las calificadoras de riesgo, etcétera, y que eso preocupa. Y claro, tiene una cierta lógica. Una mala evaluación tiene una repercusión inmediata y a lo mejor a los 50.000 manifestantes los puedo ir jalando hacia adelante hasta que me toque reelegirme y ahí veré cómo me va. Esta idea de que le doy cuenta a los de afuera más que a los de adentro y más que a los demás. Hay razones para suponer, digamos, está claro que en los 60, 50, parte de los 70 había una imagen positiva, optimista respecto de la posibilidad de someter al capital extranjero. ¿Ya? Forma parte del pensamiento de la CEPAL, forma parte del pensamiento de la UNTA, forma parte del nuevo orden económico internacional. Las propuestas del Código de Conducta de las Empresas Transnacionales, impulsada por la UNTA, que no pasó nada. La propuesta del Código de Transferencias de Tecnología, impulsada por la UNTA, que no pasó nada. Entonces había la idea de que el capital extranjero podía someterse a las necesidades del país receptor. Yo diría que hay un gran descreimiento después de eso. La verdad es que ese sometimiento no se dio, no hubo la capacidad, etc. Y lo que hay en los últimos 20 o 30 años es más bien la idea de que aun cuando el capital extranjero haga lo que quiera, porque hay que dejarlo hacer lo que quiera, los resultados supongamos que van a ser positivos. En términos de que van a transferir tecnología, van a generar empleo, van a generar encadenamiento productivo, no van a generar grandes huecos en la balanza comercial, etc. Lo que falta es contrastar eso con lo que ocurre en la realidad y ver cuánto efectivamente de tecnología se transfiere y en qué condiciones, digamos, qué hay que hacer para lograr la transferencia de tecnología. ¿Ya? Pero esta idea de que dejemos que el capital extranjero defina todo y que el resultado neto va a ser positivo es la idea que ha predominado en los últimos 30 años. Los TBI son eso, ¿ya? Los capítulos de inversiones de los tratados de libre comercio son eso. Las cláusulas que se refieren al comportamiento, ¿ya? Cláusula 1106 del TLCAN. ¿Ya? El capital extranjero no estará sujeto a ninguna limitación en lo que respecta a, viene la lista de cosas que hace 30 años eran sujetos de negociación. Encadenamiento, transferencia productiva, generación de empleo, contratación de gente de alto nivel que sea del país, etc. Por lo tanto, ha habido un trastocamiento absoluto respecto de qué se supone que hay que hacer frente al capital extranjero. Se intentó tener una posición relativamente activa de negociación, de exigencia en la época del desarrollismo, digamos.
y eso es reemplazado por cruzar los dedos para que todo salga bien. Y lo que hay que hacer es ganarle al país vecino o incluso a la municipalidad vecina para que se instale aquí el capital extranjero. Y para que se instale, la idea es que no hay que someterlo a nada. Bueno, yo diría que ahí está esta especie de sentido común que ya se ha logrado impregnar en la población, de que aquí de lo que se trata es que llegue capital extranjero como sea, que se ubique donde sea, que haga lo que quiera, que si quiere se dedique a especular, que si no a producir, pero comprando las empresas que ya existen, comprando empresas estatales que las están privatizando a precios de ganga, etc. En resumen, yo creo que todo eso es lo que habría que discutir. Y claro, discutir todo eso junto con redefinir estrategias acerca de el funcionamiento de los mercados financieros internos. Aquí el problema no es solo del capital extranjero. Aquí el problema, ayer un poco lo decía en la reunión previa, aquí el asunto no es solo de un capital extranjero o una deuda externa que crece mucho. Crece en general el sector financiero sobre la base de la especulación, o de un componente especulativo muy elevado, ¿ya? Y con la idea de que el financiamiento poco tiene que ver en los hechos, ¿ya?, con las necesidades reales que se derivan de las posibilidades productivas de las pequeñas empresas, de las medianas, etc. Ya creo que ahí hay una especie de ruptura frente a la idea muy básica de que el financiamiento debería ayudar a la producción. ¿Ya? Creo que poco de eso se cumple por los niveles, los volúmenes, el peso económico, el peso político que han adquirido los grandes grupos financieros en el mundo de hoy. Gracias. Muy bien. Javier, ustedes saben que esta sesión de la mañana, en este taller, hemos producido la fusión de dos talleres. Uno era el de deuda y crisis. Los ponentes que hasta ahora han intervenido son del taller deuda y crisis, y ahora incorporamos una ponencia de otro taller que se presentó como una pregunta, ¿no? Una nueva forma de deuda, los tratados bilaterales de inversión y el CIADI, la protección internacional de las inversiones extranjeras y el arbitraje internacional. Bueno, en ese sentido le damos la palabra a Javier Echaide, que como en todos los casos hacemos unos 20 minutos de presentación y luego unos 10 minutos para el intercambio. Gracias. Bueno, primero el reloj, porque si no pasamos como siempre. Bueno, buenos días a todas y todos. Les agradezco la presencia. Como bien mencionaba Julio recién, bueno, al igual que recién mencionaba Beatriz, yo tampoco soy economista y no creo que eso sea un pecado. No sé, depende. Cuando yo digo que soy abogado, ahí ya me parece que soy el mayor pecado. Queda peor que claro, nuestro pecado es otro, ¿no? Claro. No sé si llego a redimirme diciendo que soy especialista en Derecho Internacional, o sea, no sé. Pero uno hace el intento cuando empieza a estudiar este tipo de cuestiones en materia, sobre todo, de nuevos tipos de endeudamiento. O sea, nosotros lo que hacemos es interpretar nuevos mecanismos que hay en el derecho internacional en el sentido de que protegen a las empresas y protegen a lo que hoy en día ya no, o sea, por ahí ya no se habla tanto en términos de deudas de las empresas en materia de flujos de capital, sino de inversiones, ¿sí? O sea, lo que es la transferencia de inversiones y la atracción de las inversiones. Entonces, en ese sentido, desde los mediados de los 50, sobre todo principios de los 60, pero más que nada desde la década de los 90, se ha desarrollado a nivel internacional un esquema de protección de inversiones en el cual todos los países desarrollados y en desarrollo se han ido adheriendo paulatinamente. Con esto, ¿qué estamos diciendo? Hacemos referencia a la firma, digamos, la ratificación por parte de un gran número de estados de hoy en día de más de 3.000 tratados de protección de inversiones a nivel internacional.
esto que se suelen denominar TBIs. Los TBIs son tratados que se celebran entre estados, generalmente entre un país en desarrollo y un país desarrollado, para proteger recíprocamente las inversiones del otro estado que viene a mi territorio, ¿sí? Esto es lo que dice la letra. Hace acordar un poco a los tratados de libre navegación que se firmaron en la época de los países de las recientes independencias, donde Argentina firmaba un tratado con Gran Bretaña de libre navegación de los ríos, ¿sí? Cuando Argentina no tenía una marina mercante y Gran Bretaña era la principal potencia marítima en todo el globo, ¿sí? O sea, la letra de los acuerdos, o sea, muestra reciprocidad, muestra paridad, digamos, igualdad jurídica, todas estas cuestiones formales que por supuesto se respetan, ¿sí? Pero en los hechos, o sea, el reflejo de esa igualdad jurídica, o sea, tiene una disparidad totalmente enorme. Lo mismo pasa en el caso de las situaciones de los tratados bilaterales de inversión. Los tratados bilaterales de inversión básicamente también están calcados, como decía recién Jaime, en los capítulos de inversión de los TLC, de los tratados de libre comercio. Y estas cuestiones, digamos, tanto TLC como TBIs, son el motor, ¿sí?, que hace mover a una rueda y le brinda un blindaje de protección a esa rueda para que nadie la toque, ¿sí? En este sentido, o sea, nos encontramos frente a un desafío jurídico. O sea, si bien todas las consecuencias económicas que estoy escuchando por parte de los expositores anteriores y los que van a venir seguramente van a seguir en la misma línea, o sea, van a estar mostrando y muestran las dificultades que hay en términos del endeudamiento público. Es mayor la dificultad cuando un Estado se compromete a no tocar las cuentas, ¿sí?, a proteger al capital privado, a tener que pagar las sentencias o los laudos de los tribunales arbitrales extranjeros, como decía Julio, a prorrogar la jurisdicción, que es un atributo de la soberanía nacional, ¿sí? O sea, decir que las cuestiones que pasan en este país no las vamos a resolver en este país, sino que las vamos a resolver en un tribunal extranjero, y nos tendría que sonar las alarmas de los fondos buitres por todos lados con este tema, ¿sí? O sea, yo creo que los peligros de la prórroga de jurisdicción están a la vista no solamente en el caso argentino, con el tema de la demanda de los fondos buitres, sino además como ejemplo de cualquier deuda, ¿sí?, y del riesgo de cualquier país, desarrollado o en desarrollo, de poder reestructurar sus deudas internas. En este sentido, el gobierno nacional, o sea, creo que, o sea, lo alega, y lo alega con muchísimo sentido común, del buen sentido común. Ahora, lo que no dice el gobierno nacional es que tanto los bonos de deuda que en los 90 se dieron en el plan Brady, que tenían prórroga de jurisdicción, también tienen prórroga de jurisdicción los bonos que se están celebrando hoy en día. O sea, la prórroga de jurisdicción viene como de cajón, o sea, viene formateada adentro de todas estas cuestiones que tienen que ver con la negociación de la deuda externa, o sea, de la deuda pública, ¿sí?, la entrega, digamos, de esa parte de soberanía en esa negociación de bonos, en los TBI, en los TLC, o sea, para blindar y proteger a ese capital financiero internacional que se está haciendo cada vez más grande. O sea, esto, digamos, como materia de introducción. ¿Por qué? Cuando uno tiene que tratar de hacer esta asociación, digamos, esta traducción entre lo que es deuda y lo que es CIADI, TBI, TLC y ese tipo de cosas, una de las cosas más sencillas para mostrar es el caso paraguayo. Acá tengo una nota del 16 de julio de 2014 del diario ABC del Paraguay. Aprueban pago de millonarias deudas. El Congreso aceptó este miércoles pagar la deuda de 62.5 millones a las firmas SGS de Suiza y Vivac de Francia, ¿sí? Esas dos empresas fueron las que ganaron 2 laudos en el CIADI contra Paraguay. ¿Cómo hizo Paraguay para mantener el respeto de la comunidad internacional? Emitió deuda pública, se endeudó, emitió bonos nuevos para pagar esa deuda en el CIADI. O sea, la traducción es, o sea, lineal, no hay que hacer no hay que tener una nomenclatura especial para, o sea, tenemos una deuda, perdemos juicios internacionales, reconocemos esos juicios porque prorrogamos la jurisdicción. ¿Cómo vamos a tener que pagar estos 62 y pico de millones en el caso paraguayo? Emitiendo bonos, más deuda todavía, además de la que Paraguay ya viene manejando, por supuesto. En el caso argentino pasó algo similar. 19 de octubre del 2013, el diario Página 12 decía: el CIADI empieza a ser historia antigua.
Yo después de esta noticia me reconforté de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque decía que Argentina se comprometía a pagar 5 demandas en el CIADI, ¿sí? por un valor de 500 millones de dólares, las 5 demandas. Ojalá hubiésemos ido a Paraguay, que pagaba 62. ¿sí? 500 millones de dólares, pero con esto nos estábamos sacando un tremendo problema de encima porque el CIADI ya empezaba a quedar atrás. O sea, el desendeudamiento, ¿sí? La idea del desendeudamiento era pagando, como siempre, desendeudarse, pagar. Entonces íbamos a pagar estos 5 laudos que habíamos perdido o estábamos a punto de perder, en algunos casos era ya casi inminente, y el tema quedaba atrás. Esto fue en el 2013. Yo cuando vi esto, digamos, como que me indigné un poco. Estamos en junio, mes y medio, ¿sí? Y estos fueron 500 millones de dólares que después, o sea, se hicieron 677, ¿sí? Aplicando intereses, ¿sí? Esos 677 ya tenían un 25% de quita en las 5 demandas y generalmente el oficialismo lo que dijo es, pero no se preocupen, esto no es plata contante y sonante, lo estamos pagando en bonos. Sí, genial. Los bonos fueron los Bonar X y los BODEN 2015. Los BODEN 2015 vencen este año, están venciendo ahora, o sea, los estamos pagando ahora, algo que nos comprometimos hace año y medio atrás, ¿sí? Y los Bonar X vencen en el 2017. No te preocupes, va a pagar el próximo gobierno, ¿no? Claro, esa es la cuestión, o sea, no importa el gobierno que esté, los impuestos siempre vienen de la misma bolsa, o sea, de la comunidad. O sea, nosotros somos los que, o sea, la clase trabajadora es la que paga los impuestos, ¿sí? Que el capital generalmente los evade, ¿sí? Entonces, nosotros somos los que vamos a incrementar las arcas públicas para que terminen pagándose este tipo de demandas. No importa esto, ¿sí? Esto pasó hace año y medio. Hace un mes y medio, Argentina perdió un nuevo laudo en el CIADI contra Suez, ¿sí? por la rescisión del contrato de aguas argentinas, ¿sí? Y el valor de esa demanda es de 405 millones de dólares, casi un poquitito menos de lo mismo que se estaba pagando en las 5 demandas de hace un año y medio. Menos mal que era una historia antigua. O sea, está más viva que nunca esta historia. ¿Sí? Tan viva que algunos gobiernos, o sea, ya en América Latina, han tenido la fortuna de prever esta situación y retirarse del CIADI, ¿sí? Como centro originador de estos tribunales arbitrales. El primero fue Bolivia en el 2007, el segundo fue Ecuador en el 2009 y el tercero fue Venezuela en el 2012. O sea, se retiraron del organismo en donde se resuelven estas cosas. Pero no han tomado decisiones respecto de los tratados que habilitan, ¿sí? Que ponen las reglas para que demanden a estos estados, ¿sí? En este sentido, no ha habido una coordinación política, digamos. O sea, no ha habido política coordinada entre los países. Bolivia ha empezado a denunciar, digamos, a salirse de los tratados bilaterales, o sea, son individuales, ¿sí? Con cada uno de los estados. O sea, no son pocos esos tratados, o sea, más o menos. Nosotros estamos calculando entre 20 y pico y 30 y pico de tratados, 25, 35 tratados, cada uno de los países, salvo excepciones. Argentina tiene 58 tratados bilaterales firmados, 55 vigentes, ¿sí? Y más allá de que el CIADI parece que es historia antigua, Argentina no ha denunciado ni uno solo, ¿sí? Desde los 90 para acá. Si bien no ha firmado ninguno nuevo a partir del 2002-2003, o sea, no ha hecho absolutamente nada, no ha tocado ni la cuestión con el CIADI, ni la cuestión de los tratados bilaterales de inversión. Y o se han denunciado, digamos, o se han iniciado denuncias caso por caso, o en el caso de Ecuador, que también es algo que yo quería mencionar especialmente, se ha iniciado, digamos, y está terminándose, una auditoría pública en materia de este tipo de tratados y de los juicios que se están sosteniendo contra Ecuador adentro del CIADI. ¿Por qué? Porque para eso se llamó a una comisión internacional de auditoría, esta cuestión de que Ecuador tiene una cierta práctica de armar auditorías públicas, lo hizo con la deuda precisamente, y para eso llamó a especialistas internacionales, de algún modo que le gusta decir a los ecuatorianos,
¿Por qué? Porque uno de esos especialistas internacionales parece que soy yo. De hecho, yo soy el vicepresidente de esa comisión. Uno de los trabajos que hicimos dentro de esa comisión de auditoría fue leer todos los tratados, desmenuzar todas las cláusulas para ver qué tan distintos, qué tan similares, qué tan de estilo suelen ser estos tratados. El resultado de esa lectura es ese cuadrito que tienen ahí al lado. O sea, todo, renglón por renglón. O sea, todo lo que está señalado, porque una de las preguntas era, bueno, ¿son todos los TBI iguales? O sea, es una comisión técnica, ¿sí? La Comisión de Auditoría en Ecuador. ¿Son todos los TBI iguales? ¿Qué cosas puede haber de diferentes? Y para eso hay que meterse de lleno y leer cada uno. Resulta que descubrimos más tratados de los que Ecuador creía que tenía. ¿Sí? Esta fantasía que parece que tenemos nosotros de que los estados llevan bien sus cuentas, conocen sus compromisos, resulta que no es tan así. O sea, el desorden de los papeles pasa en todos lados. Nosotros descubrimos más compromisos de lo que Ecuador creía que sostenía. Y cuando leímos todos los tratados, o sea, lo ven en la cantidad de cuadros amarillos que hay, o sea, son las repeticiones. Las cláusulas se repiten en casi todos los casos. O sea, los TBI y los capítulos de inversiones de los TLC son, o sea, tienen cláusulas que son la columna vertebral y que precisamente lo que decía Jaime recién, lo que hacen es garantizar esa protección de la salida de los capitales. O sea, es eso. O sea, de hecho hay una cláusula que precisamente garantiza eso, tanto en los tratados de libre comercio como en los tratados bilaterales de inversión. O sea, que si uno trata de poner una medida que evite la salida del capital, no importa el sentido que tenga, o sea, si es capital producto de la especulación o si es capital producto de la producción, la empresa, ¿sí?, puede pasar una demanda internacional en esa medida, en esa prohibición, como parecer que están incumpliendo un tratado internacional. O sea, el tratado permite eso. En ese sentido, digamos, y en honor, digamos, a las cuestiones de las propuestas, una de las primeras cuestiones que creo que hay que hacer, y esto debería repetirse hasta el cansancio, yo creo que estamos todos pensando en esto, o sea, son auditorías ciudadanas, ¿sí?, en lo posible impulsadas por los propios estados, ¿sí?, desde los propios estados, pero que sean auditorías independientes, y si no, que sea la propia ciudadanía, porque en definitiva no es solamente el Estado que paga, porque al Estado aportamos nosotros. Entonces, es en interés nuestro que es necesario hacer esas auditorías. O sea, las auditorías pueden realizarse. O sea, de hecho, es una medida muy conveniente para realizar y no se está haciendo, o sea, estamos pidiendo una auditoría. O sea, no estamos clamando, disculpame, Julio, ¿no? Pero no estamos clamando la revolución con esto. Yo sé que vos tenés ganas, pero yo soy un poco más conservador, ¿sí? De hecho, muchísimo más conservador, y solamente pido poner papel por papel a ver qué es lo que salta, ¿sí? El tema es que las consecuencias de esas auditorías pueden ser revolucionarias, y es eso lo que al poder no le gusta, ¿sí? O sea, que uno pone papel sobre papel, y ahí es donde se muestran cuáles han sido los desfalcos, ¿sí? ¿Cuál ha sido el fraude? ¿Cómo es que actúa el sistema financiero internacional? ¿Cómo es que se han armado estos tratados, estos sistemas de protección para precisamente garantizarle al capital extranjero que puede hacer lo que quiere? La cuestión que decía Jaime recién respecto de los códigos vinculantes impulsados por la OTAN que quedaron en la nada, muy cierto. Hoy en día a nivel internacional hay nuevas iniciativas en ese sentido para generar códigos vinculantes en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es algo que se tiene que negociar. O sea, un código vinculante de responsabilidad para las empresas transnacionales. O sea, en algún momento parece que en términos históricos, o sea, esto puede ser en los 90 o incluso antes, se le dio tanta rienda suelta al capital internacional que ahora parece que es ingobernable, que es irregulable. No es que está desregulado, que no se lo puede regular. O sea, hay que intentar poder agarrar esas riendas de vuelta. Y eso tiene que ser con una participación política, porque no es solamente la economía, no es solamente el mundo jurídico. O sea, ambas cosas tienen que tener algo atrás que es iniciativa política. La iniciativa política obviamente no se logra de la noche a la mañana, pero tenemos que tener en claro que en términos propositivos es eso lo que hay que lanzar hacia adelante. Así que eso nada más por ahora. Mucho menos tiempo
No. ¿Algún interrogante? Si no te quedas a intervenir directamente. ¿Alguna pregunta? Sí, Lucas. ¿Puedes pasar el micrófono o venir acá? Vamos a tratar de que intervengan los compañeros y compañeras que no han intervenido. Y los que tienen ponencia luego pasan a defenderla. Ahora te toca a vos. Julio, que se presente. Preséntate. Hola, Lucas, de MISIP también. Quería preguntar sobre, estaba pensando en las propuestas, sobre si hay instancias. Yo recuerdo en 2013, cuando se estaba formando la comisión, dentro del ALBA existió una propuesta de hacer una evaluación, una auditoría de las empresas transnacionales. ¿Actualmente hay alguna experiencia, o por lo menos se encuentra en discusión, de enjuiciar, llevar a cabo la auditoría en términos generales? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Aníbal. Prejuicio con los brasileños, Paraguay todo. Vos no le hagas caso. Adelante. Puede ser rara la pregunta, probablemente, pero me gustaría saber cuáles fueron las dificultades fundamentalmente para conseguir la totalidad del contenido de los contratos de los diversos tipos de empresas. Muy bien. Javier, tus 2 minutos. Sobre temas de iniciativas, llamémosle iniciativas a nivel regional, ¿sí? En esto, Venezuela y Ecuador creo que han sido más activos, ¿sí? ¿Por qué? Porque han impulsado conferencias internacionales de que ellos vienen llamando así en un lenguaje así, más o menos diplomático, conferencias internacionales sobre países afectados por intereses transnacionales. Ya ha habido 2, una en Ecuador, en Guayaquil, en donde hubo una participación bastante importante de movimientos sociales, que es un dato no menor para considerar, y la segunda, que fue, eso fue más que nada de países de la región, ¿sí? Y la otra fue mucho más grande, una conferencia internacional que fue la segunda, que se hizo en Caracas, en donde yo tuve la posibilidad de participar, paradójicamente dentro de la delegación ecuatoriana, pero que ahí no hubo una participación de movimientos sociales. O sea, fue básicamente una conferencia convocada por el gobierno venezolano, ¿sí? Y con el gobierno ecuatoriano, digamos, sentado al lado, pero con una agenda mucho más amplia de participación de países. O sea, el foco estaba puesto en sumar más cantidad de países. Eso puede ser una iniciativa. Ahí, digamos, hay que ver en términos de sectores populares, movimientos sociales, cómo tratar de insistir en la participación de ese tipo de eventos, ¿sí? Y más que un evento, un proceso. O sea, ¿por qué? Porque esas conferencias lo que están tratando de desarrollar, o sea, más allá de lo que digan los estados y de las diferentes posiciones que tienen los estados, porque, o sea, no es lo mismo hablar de Venezuela, Ecuador, que tienen una posición más o menos tomada con este tipo de cuestiones, a escuchar a delegados como el de Perú, hablando de lo importante que es garantizar la atracción de las inversiones. O sea, ahí es donde uno encuentra, digamos, el reflejo de los perfiles de los países en este momento. Uno escucha a Indonesia decir: a nosotros nos preocupa mucho esta situación, por eso nos vamos a ir del CIADI, ¿sí? Y es algo que están empezando a formalizar ahora. Vamos a revisar nuestros TBI, nuestros tratados bilaterales de inversión. Lo que está haciendo Brasil no estaba participando en esa segunda conferencia, pero hasta el año pasado tenía una política bastante restrictiva en este tipo de cuestiones, porque Brasil no había firmado ningún TBI, no tenía ningún TBI vigente y no es un país miembro del CIADI. Sin embargo, este año ya firmó 2, y los 2 con países africanos, ¿sí? Mozambique y Angola, creo, ¿sí? O sea, son 2 TBI en donde, bueno, no sé,
hay que revisar este tipo de cuestiones, porque nosotros, uno de los puntos que decíamos, bueno, Brasil no es miembro de este sistema, ¿sí? Brasil no tiene una dificultad de atracción de inversiones, y ahora que Brasil, que era el gran país que defendía su soberanía sobre este tipo de cuestiones, parece que es el neoimperialismo que quiere conquistar África, ¿sí? Es un poco fuerte lo que estoy diciendo, por lo menos quiere conquistar Mozambique y Angola. No, precisamente, sí, o sea, a lo que voy es que estamos todos del mismo lado, y esto nos tiene que preocupar tanto porque yo critico que Argentina pague estas 5 demandas como las que vienen, así como Brasil firma estos TBI para proteger las empresas, porque en realidad lo que estamos protegiendo es a los capitales, no a los sectores populares. O sea, esa es la cuestión de fondo. Y la otra cuestión, bueno, hay que también decir una cosita chiquita respecto de que en el ámbito del UNASUR se está intentando armar, ¿sí?, un sistema alternativo de solución de disputas en materia de inversiones. Lo que uno ha tenido acceso es que no es muy alternativo, o sea, uno tiene muchísimas críticas para hacer, o sea, ahí es donde está la cuestión del posibilismo de los países y de los gobiernos, o sea, que es algo que los oradores anteriores lo manifestaban muy bien. Entonces ahí hay mucho para trabajar. Las dificultades de la información. En Ecuador, sí, hemos tenido distintos grados de dificultad. O sea, más allá de que la comisión se conformó por decreto presidencial, y en el decreto, o sea, explícitamente se decía que todos los organismos públicos debían información a la comisión para poder realizar su trabajo. Después, o sea, nosotros no nos dedicamos a la cuestión que tiene que ver con deuda, ¿sí? Nos dedicamos a cuestiones que tienen que ver con inversiones y contratos y tratados, ¿sí? Me refería a eso. Bien, o sea, algunas cuestiones, digamos, en términos de desorganización de papeles fue importantísimo. Pero debo decir también que en cierto punto hubo alguna restricción, sobre todo en materia de cuando nosotros quisimos empezar a revisar los contratos. Entonces, hay muchas cuestiones que no necesariamente se negocian a nivel tratado, ¿sí?, que eso es como el marco, ¿sí?, sino que también involucra la cuestión de los contratos que un Estado celebra con